Bienvenidos a Crónicas del Régimen. Les saluda Alejandra Gómez. Hoy realizaremos un recorrido entre las verdades asumidas y las verdades oficiales. Crónicas del Régimen estará realizando un recorrido entre lo que sucedió y lo que está sucediendo, entre el pasado, el presente, y dejaremos abierta una ventana hacia el futuro, hacia lo que está por venir. Hoy revelaremos cómo inició la destrucción de Venezuela. ¿Cuál fue la semilla del caos que durante estos 25 años ha separado a millones de familias, ha arruinado cientos de empresas y empleos y ha ocasionado la detención y causado la muerte de la disidencia en esta nación suramericana? Esto tras años de liderar el terrible ranking de la mayor inflación del mundo, con una hiperinflación que solo se había conocido en países con guerras civiles o inestabilidades sociales a gran escala. Hoy en Crónicas del Régimen descubriremos de dónde surgió la semilla del caos, ese germen que derivó en la peor crisis en la historia de una nación americana. ¿Acaso fue Hugo Chávez esa semilla del mal? Pero ¿quiénes lo ayudaron? ¿Desde cuándo tenían planeado destruir a Venezuela? Y es que la primera reseña de esa semilla maligna de este régimen empieza en los cuarteles, en donde Hugo Chávez, en ese entonces un joven militar, ya conspiraba y organizaba un movimiento subversivo en contra de las autoridades. Él, junto a otros militares, harían lo que llamaron el juramento del Samán de Güere, prometiendo irrumpir por las armas y atentar contra la democracia. Y es que esas conspiraciones se remontan a 1982, ojo, unos 10 años antes de la primera intentona golpista y 7 años antes del Caracazo. Fundarían el movimiento EBR 200, Ejército Bolivariano Revolucionario 200, que más adelante derivaría en MBR 200, Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Ellos, los militares que pretendían desconocer a las autoridades legítimas, se reunían en el estado Aragua a los pies de un samán y trataban de replicar el juramento de Monte Sacro. El primer juramento fue solo de 3 militares: Hugo Chávez, Jesús Urdaneta y Felipe Acosta Carles, todos capitanes. El juramento fue: juro por el Dios de mis padres, juro por mi patria, juro por mi honor, que no daré tranquilidad a mi alma ni descanso a mi brazo hasta no ver rotas las cadenas que oprime a mi pueblo por voluntad de los poderosos. Elección popular, tierra y hombres libres, horror a la oligarquía. Qué ironía, ¿no? 40 años después de ese juramento, cada frase allí dicha se ha intensificado. La pregunta es: ¿quiénes son los poderosos corruptos? ¿Y quiénes son la oligarquía actualmente? Hay elecciones libres y populares, y especialmente hay libertad en Venezuela. Su punto de partida fue el llamado Caracazo, cuyo saldo al final de los 3 días habría sido de más de 200 muertos, mientras que cifras extraoficiales hablan incluso de 400 muertos. En su libro sobre el gobierno de Carlos Andrés Pérez, La rebelión de los náufragos, la periodista Mirta Rivero habla de cómo el Caracazo no empezó en un solo lugar, en Guarenas o en Guatire, sino que se dio en simultáneo en varios barrios de Caracas, como si hubiera sido coordinado. En otra profunda investigación, y en esta vez en manos de la escritora Thaís Peñalver, también para un libro, ella recoge hechos y testimonios en torno al Caracazo que ayudan a desmontar la espontaneidad del asunto. En su obra La conspiración de los 12 golpes, Peñalver escribe: en Venezuela, la Federación de Barrios de Guarenas estuvo hasta las 2 de la mañana imprimiendo panfletos que de inmediato repartió en las calles. Previamente, se había convocado a las asociaciones de vecinos a movilizarse desde temprano, de acuerdo al relato de uno de
los líderes que planificó aquel movimiento espontáneo. El comunicado entregado a la comunidad, el comunicado entregado a la gente a partir de las 4 de la mañana, los incitaba a todos los pasajeros a no pagar el aumento del pasaje. Además, hay más reportes que se amontonan, los cuales aseguran que hubo francotiradores extranjeros en los barrios, disparando a la población, según reveló el corresponsal en Caracas del diario ABC. Además, el diario El Nacional nos habla de extranjeros detenidos. Algunos llegan incluso más allá, como el general Carlos Peñalosa, quien para el momento era el jefe de Estado Mayor del Ejército, a decir que los extranjeros estaban precisamente presentes en Venezuela durante el Caracazo y que ellos eran cubanos y que mucha de esa logística se había importado unas semanas atrás, cuando durante la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez, Fidel Castro viajó a Caracas con una comitiva exagerada. Entonces, la pregunta que nos queda, si el Caracazo, la principal excusa del chavismo para insurgir militarmente, fue planificado, ¿qué se podría decir de todo lo que ha venido ocurriendo en Venezuela? Una de las voces que advertía cómo se venía fraguando la semilla del caos en Venezuela fue el ministro de la Defensa de Carlos Andrés Pérez, el general Fernando Ochoa Antich, que estaba tras la pista de los golpistas y advirtió varias veces al presidente de lo que se estaba gestando. El presidente fue aconsejado de dirigirse al país por televisión para clamar y calmar la situación. El primer mensaje del presidente realmente sí tuvo un gran impacto en el país y los rebeldes, provocando su desmoralización. Escuchemos parte del mensaje. Oficiales y soldados, les habla su comandante en jefe. Su obediencia es para conmigo, para quien tiene el mandato del pueblo, para quien juró la Constitución. Cualquier oficial que pretenda hacerles desconocer su mandato de cualquier jerarquía debe ser desconocido por ustedes. Ustedes tienen que honrar el juramento. Pero mientras Carlos Andrés Pérez se dirigía a los militares, Hugo Chávez también lo hacía, con su recordado "por ahora". Veamos. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. ¿Cuál de los dos mensajes aún se recuerda? Se los dejo a ustedes. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de la semilla del caos. Hugo Chávez.